Hola, buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar que tenemos esta semana. En este caso vamos a tratar sobre el inicio del trabajo después de este largo periodo de confinamiento, qué cuestiones tenemos que tener en cuenta en materia de prevención de riesgos laborales y algunos aspectos adicionales. Sobre este tema, bueno, en primer lugar, antes de entrar a analizar la presentación que os he preparado, para los que no me conozcáis, mi nombre es África Cruzeta y soy asociada senior en el Departamento Laboral de Valencia de Grant Thornton. Eh, durante todo este tiempo, bueno, han surgido un montón de dudas que casi todo ha estado ligado a los ERTES, a los ERES, a las modificaciones sustanciales, bueno, al permiso retribuido, dudas un poco más dirigidas a la organización de nuestros medios humanos y ahora que ya estamos todos en fases avanzadas del desconfinamiento, estamos ya cercanos, parece, al fin del estado de alarma, pues toca un poco actualizarse en materia de prevención, ver qué está diciendo la inspección o qué está haciendo en esta temporada la inspección de trabajo con experiencias prácticas que hemos tenido dentro del departamento y que tenemos que tener previsto, preparado desde la empresa en materia de prevención de riesgos laborales. A este respecto, bueno, sin más dilación, entramos ya a analizar la presentación. Quería tratar en este apartado de 4 puntos principalmente qué es lo que tenemos que hacer para adaptarnos a esta nueva normalidad en materia de prevención de riesgos laborales. Aquí trataremos algunos documentos que están publicitados y os daré las notas básicas más importantes para tener en cuenta sin perjuicio de que luego podáis incluso consultarlos. Como punto segundo, examinaremos cómo nos podemos preparar ante una inspección de trabajo, qué es lo que está pidiendo ahora la inspección de trabajo y hasta qué punto están siendo exhaustivos en la revisión de la prevención de riesgos laborales frente al COVID. En tercer lugar, veremos si puedo exigir a mis empleados que se sometan a un test frente al COVID y si puedo tomarles la temperatura. Todos estos temas están siendo muy controvertidos, están saliendo mucho en prensa y bueno, hay visiones contradictorias, ¿no? Hay también jurisprudencia como anterior que se ha rescatado y se intenta aplicar ahora. Entonces, bueno, daremos un poco todas estas notas, hablaremos de esas sentencias y también del criterios de la Agencia Estatal de Protección de Datos. Entrando en el primero de los puntos, ya os decía que para adaptarnos a la nueva normalidad en materia de prevención de riesgos laborales, quería, quería nombraros 2 documentos principales que se han publicitado y que analizan cuestiones que tenemos que tener en cuenta en el centro de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales. Si os parece, ahora os expongo todo el contenido de la presentación y al final podéis comentarme las dudas que tengáis que se apliquen quizás en el caso concreto y o cuestiones que no hayáis entendido que os.
Perdonad que se ha ido un segundo la conexión. Bueno, como no sé dónde os habéis quedado, voy a darle un poco para atrás. Os comentaba que iba a hacer una exposición de media hora y después podríais plantearme preguntas. Iba a analizar estos 4 puntos, no voy a repetir esto, pero bueno, vamos a tratar el primero de los puntos que se llama adaptándonos a la nueva normalidad en materia de prevención de riesgos laborales. Os hablaba que el Ministerio ha publicado un montón de información en materia de prevención de riesgos laborales y que tiene que cumplirse en relación con el COVID. El primer documento que quería comentar se llama Buenas prácticas en los centros de trabajo y contiene una información amplísima sobre qué hay que hacer antes de ir al centro de trabajo, en el transporte público, en el propio centro de trabajo y una vez finalizada la jornada por parte de los trabajadores. En lo que a nosotros nos interesa, qué es lo que hay que cumplir en el centro de trabajo, es lo que nos han repetido hasta la saciedad, ¿no? Mantener la distancia interpersonal de 2 metros, hacer una entrada al trabajo escalonada, minimizar el contacto con los clientes en el caso de que sea preciso tenerlo, limitando el aforo máximo y facilitando EPIs para la protección. En todo caso, facilitar el teletrabajo y evitar los desplazamientos que no sean esenciales para el trabajo, todo lo que ya vimos en el anterior webinar sobre el teletrabajo sería aplicable. Es decir, todo el mundo que pueda teletrabajar tiene que teletrabajar para evitar estos desplazamientos y la propagación del COVID. Las medidas de higiene, establece también toda una serie de medidas de higiene en el centro de trabajo en cuanto a ventilación e higiene, limpieza de cuestiones o objetos que comúnmente puedan tocar varios trabajadores, como pueden ser pomos, o si 2 trabajadores manejan un mismo ordenador, habrá que limpiarlo entre turno y turno o cualquier otra herramienta de trabajo. También en cuanto a la gestión de residuos, exige que se separen los residuos y específicamente aquellos que sean EPIs, los guantes y las mascarillas y pañuelos deberán destinarse en un apartado diferente y dice que preferentemente el contenedor deberá tener tapa y accionarse mediante pedal. Estas son las medidas que establece como buenas prácticas el Ministerio y este era el primero de los documentos que quería comentar. El segundo es el relativo a medidas preventivas generales para garantizar la separación entre trabajadores frente al COVID, que en este caso ha sido publicitado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este documento es muy extenso y tiene mucha información en materia de prevención de riesgos laborales y aquí os he desgranado los aspectos esenciales. Por un lado, ¿qué tengo que hacer si tengo un puesto de trabajo estático? Ahí habría que señalizar el puesto de trabajo para que exista una distancia entre un puesto estático y el siguiente de 2 metros. El señalamiento se puede establecer con pintura, cintas, pegatinas, con mobiliario, con los medios que disponga la empresa. Y se ha de garantizar los 2 metros de distancia. ¿Qué ajustes proponen en esta materia? La reubicación de los puestos de trabajo del mobiliario, la disminución del número de personas por turno, el mayor número de turnos pero con menor número de trabajadores, la reasignación de tareas o la modificación de la velocidad de producción. Sobre este punto, y el que luego veremos, claro, piden una serie de modificaciones que muchas veces tendrán que pasar por una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de los trabajadores. Pero ¿qué pasa? Que las modificaciones sustanciales suelen ser permanentes y esto no esperamos que sea algo permanente. Entonces, cabría plantearse si se puede hacer por otra vía, que puede ser bien por acuerdo, por ejemplo, o si se puede imponer porque entendamos que estemos en una situación de fuerza mayor, ¿no? La modificación no es por una causa organizativa, productiva mía, ni económica, ni técnica, es porque se me impone como consecuencia de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Es una cuestión a plantearse y que dependerá también muy bien de cómo lo queramos implantar en la empresa, este tipo de medidas. Este mismo documento establece qué medidas podemos tener en consideración, debemos tener en consideración en las zonas comunes. Hay que limitar el aforo en vestuarios, en comedores, hay que ubicar el mobiliario para poder cumplir con la distancia social, por ejemplo, las mesas en los comedores,
Hay que facilitar el acceso escalonado al centro de trabajo para evitar que en esas zonas comunes haya una gran cantidad de gente. Por ejemplo, hablan de zonas de fichaje o vestuarios. Se recomienda, si es posible, tener una puerta que sea la de entrada y otra que sea la de salida para que ahí no haya cruce de personal. Promover que el uso escalonado del comedor o de vestuario para garantizar la distancia social, y en los propios vestuarios y comedores también se recomienda establecer esas balizaciones bien con pintura o con mobiliario para que se quede claro dónde está la distancia de 2 metros entre unos y otros. Y también establece priorizar el uso de escaleras en lugar del ascensor. En cuanto a los puestos de trabajo dinámicos, la verdad es que las medidas que propone al final suponen convertir un puesto de trabajo dinámico en estático, lo cual muchas veces no es posible dentro de la industria, pero bueno, sí que puedes minimizar el número de trabajadores que acceden a la zona, espaciar en el tiempo las actividades a realizar en una misma zona se podría hacer, asignar zonas específicas a cada trabajador de manera que este sea responsable de llevar a cabo todas las tareas en esa zona. Esto sí que supone ya convertir el puesto en estático. Asignar horarios para cada actividad y trabajador y establecer vías de circulación interiores que sean itinerarios y que de esta forma no se cruce gente dentro de la fábrica. De nuevo, algunas de estas medidas implican una modificación sustancial, con lo cual tendrá que tener el tratamiento específico, bien acuerdo, bien vía modificación, y ahí habría que ver cómo lo articulamos si consideramos que podemos defender que existe fuerza mayor en este caso, que es factible. Lo que pasa es que en la práctica, por fuerza mayor, se suelen hacer suspensiones, no se han hecho suspensiones de contratos, pero planteamiento de modificaciones en pocas ocasiones. Vale. El segundo de los puntos que íbamos a tratar era cómo prepararnos ante una inspección de trabajo en esta materia. Aquí quería contaros cuáles eran nuestras experiencias prácticas, porque en todo este tiempo la inspección ni mucho menos ha estado parada. En nuestro caso hemos tenido varias inspecciones de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales y relacionadas con el COVID, de las cuales hemos tenido un buen resultado en todos los casos. Y aquí os relatamos un poco qué es la documentación, cuál es la documentación que nos ha pedido la inspección, en qué ha fijado más su atención y qué recomendaciones te suelen dar, ¿vale? Luego se explicará también cuál es el criterio de actuación de la inspección para todos estos supuestos. Vale, en cuanto a qué suele pedir la inspección, sobre todo, bueno, que tengas actualizada tu evaluación de riesgos laborales para la exposición al COVID, que tengas un protocolo de actuación frente al COVID, que esa información se haya facilitado a los trabajadores y también a la representación legal de los trabajadores. En ocasiones nos han pedido también una relación de trabajadores del centro de trabajo y sus datos de contacto, y de hecho les han contactado por teléfono para hacer un planteamiento de preguntas sobre qué era cierto y qué no dentro del centro de trabajo, ¿no? Si les habían dado mascarillas, si no, si se estaba cumpliendo con la distancia de seguridad o no, si las mascarillas estaban a su disposición siempre que quisieran, si disponían de gel hidroalcohólico. Todas estas preguntas han sido planteadas a los trabajadores. También la inspección requiere pues que tengas el recibido de los EPIs, ¿no? Que puedas acreditar que efectivamente les has dado guantes y mascarillas a tus trabajadores. Que tengas un registro en un caso nos pidió un registro del volumen de mascarillas que se habían enviado al centro de trabajo, que esto es un poco más de, yo qué sé, de los proveedores, cuánto me han dado, ¿no? Es un documento así. Y luego, bueno, pues esa información específica facilitada a los representantes legales de los trabajadores y la ficha de seguridad del gel higienizante, eso es un poco técnico, pero en principio, pues igual que cualquier otro producto que esté producto, por así decir, químico, que esté en el centro de trabajo, tiene que tener un etiquetado, y esta es una cuestión que también están teniendo en cuenta, aunque sea una cuestión menor, y lo importante es que tengan el gel a su disposición. Con todo esto, como os decía, en general, todas las inspecciones han ido muy bien. Lo que sí que es verdad es que han pedido mucha documentación y entregar en un corto periodo de tiempo.
pero bueno, al final es cumplir con una obligación documental y que luego, bueno, exista una realidad, obviamente, de que estás entregando las mascarillas, los guantes, que por otro lado quede ratificada por los trabajadores del centro de trabajo. Entonces, este sería más o menos el planteamiento. En nuestro caso, la única recomendación que nos hicieron fue que, porque no, habíamos acreditado que habíamos facilitado la información, toda esta información, evaluación, protocolo, etcétera, a uno de los representantes de los trabajadores, pero no al resto. Entonces, que consiguiéramos acreditar o que se lo facilitáramos al resto de la RLT. Sabéis que esto no es un fallo muy grave porque normalmente cuando uno recibe, cuando el presidente recibe en nombre de todos y debe dar traslado. Pero bueno, ahora mismo simplemente se traduce en copiar al resto de miembros en un correo electrónico. Con lo cual, sin mayor incidencia, creo que todas las empresas están tomando esto en serio y que no va a llegar o sea, nadie va a llegar al punto que veremos a continuación que se puede llegar. Vale, os decía, os voy a exponer cuál es el criterio de la inspección para todos estos casos del COVID. Hay un criterio específico que la inspección nos trasladó sobre cuál puede ser su actuación en caso de COVID. Por un lado, está la actuación habitual de riesgo profesional en aquellas empresas en las que la infección ya constituya un riesgo profesional. Ahí ellos van a hacer la misma vigilancia de PRL que siempre. Y luego el resto de empresas que serían las que están en una situación excepcional, que normalmente la infección no es un riesgo para su puesto de trabajo, pero que ahora mismo lo es tanto en el trabajo como fuera del trabajo. Para estas empresas, que serán casi todas las empresas españolas que están en esta situación excepcional, ¿qué es lo que ellos hacen? Pues, por un lado, comprobar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en general, como siempre hacen, y específicamente que se estén cumpliendo esas normas que ya os he indicado al principio, que se nos han publicitado hasta la saciedad, que es mantener la distancia interpersonal, la limpieza, el orden, intentar que las personas no coincidan, que la superficie esté libre y que haya una limpieza entre turno y turno, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones. Verificar que esas medidas se están adoptando, igual que se están adoptando todas las medidas que las autoridades sanitarias específicamente dispongan. Y una vez evaluado todo esto y analizada la documentación, ellos finalizan las actuaciones y pueden hacer tres cosas diferentes. Si hay un incumplimiento de PRL general, hacen su actuación habitual, es decir, si has incumplido una cuestión de prevención de riesgos laborales general habitual de siempre, pues ellos pondrán la sanción que corresponda. Abrirán un acta de infracción y te sancionarán por lo que corresponda. Si hay un incumplimiento de PRL en materia de COVID, primero, informarán al empresario de cuál es la cuestión que ha incumplido y advertirán de su obligatoriedad. Llevarán un seguimiento y si en el futuro no cumples, entrarán en la actuación 3, que es el tercero de los puntos que os expongo, que es, si persiste el incumplimiento, ellos tienen obligación de informar a las autoridades sanitarias. Cuando ello suponga un peligro para la salud de los propios trabajadores y de terceras personas, dicho incumplimiento, pues la autoridad podrá decretar el cierre preventivo de las instalaciones de la empresa. Esto es muy radical, considero que en ningún caso se dará, ahora todo el mundo se lo está tomando en serio y sería muy difícil llegar a ese extremo, pero bueno, saber que esa consecuencia puede existir junto con la consecuencia, aparte de la suspensión de actividades, del ejercicio de actividades, también prevé obviamente la imposición de sanciones administrativas por incumplimientos en materia de prevención, con lo cual también, aparte del cierre de las autoridades sanitarias y la sanción que desde ese punto de vista se prevea, la inspección también puede abrir un acta de infracción y sancionar a la empresa. Vale. Otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta que ahora se están debatiendo mucho es si puedo exigir a mis empleados que se sometan a un test frente al COVID. Viene un test rápido, viene un análisis de sangre, viene una prueba para detectar si ya lo he pasado o no lo he pasado. Aquí no hay mucha normativa específica, partimos de lo que ya tenemos y la interpretación que le podemos dar, ¿vale? Entonces, tenemos el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la que se refiere a la vigilancia general de la salud. Sabemos que el empresario tiene obligación de llevar una vigilancia de la salud de sus trabajadores. Si bien
sabemos que siempre con el consentimiento del trabajador, es decir, tú como empresa le ofreces la opción de someterse a la vigilancia de la salud, como se hace habitualmente, y él puede negarse por escrito, decirte que no y sin más, no hay problema. ¿Cuándo este consentimiento puede ser exceptuado? La norma prevé dos circunstancias en las cuales la empresa podría no hacerlo pese a no contar con el consentimiento del trabajador. Eso sí, previo informe de la representación legal de los trabajadores. Estos dos supuestos son cuando sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores, que aquí en caso del COVID no estaríamos en ese supuesto, y el segundo es para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás o para otras personas relacionadas con la empresa, que sí sería el caso, ¿no? Si el trabajador tiene COVID y puede contagiarlo, en ese caso sí que puede ser un riesgo para los demás trabajadores y si tiene contacto con clientes, pues para terceras personas, clientes, proveedores o quien sea. Entonces estaríamos en ese supuesto. Pero aunque estemos en ese supuesto, hay que justificarlo muy bien porque aquí entran en juego derechos fundamentales de los trabajadores, ¿vale? Como vamos a ver a continuación. En todo caso, en el caso de que haya que hacerlo exceptuando el consentimiento del trabajador, hay que optar por los reconocimientos que sean menos invasivos y generen menos molestias para el trabajador y sean proporcionales para el riesgo. Atendiendo a esto, por ejemplo, saber si el trabajador lo ha pasado ya o no, no me aporta el dato que quiero. Sin embargo, sí que me aporta un dato que vulnera su derecho a la intimidad. Él no tiene por qué querer saber, o sea, querer que yo sepa que lo ha pasado. Es una cuestión personal suya. Entonces, ¿qué consideraríamos más adaptado y menos invasivo? Un test rápido. Un análisis de sangre sí que es más invasivo, ¿no? Pero los test rápidos son algo más rutinario, que implica menos molestias y que consigue mi fin, que es saber si lo tienes ahora o no lo tienes. Aquí, como os decía, es muy importante respetar la intimidad y dignidad de la persona y la confidencialidad de la información que estamos tratando porque son datos médicos del trabajador. Aquí, de nuevo, pues, como sabemos, el trabajador no tiene que ser estigmatizado por ello, pese a que sepamos que tenga la enfermedad y obviamente, ¿no? Es algo que también debe tratarse confidencialmente para con el resto de trabajadores. Y entonces aquí, bueno, sabemos que hay un difícil equilibrio entre la obligación de protección de PRL del empresario y los derechos fundamentales que comentábamos. Últimamente ha salido en la prensa mucho sentencias de TSJ que decían sí, puedes despedir a un trabajador que se niegue a someterse a un reconocimiento médico basándose en sentencias previas al COVID, nada que ver con lo actual. Salió una sentencia muy reciente del TSJ de la Comunidad Valenciana de 2 de marzo de 2020, que era de un trabajador que después de un largo proceso de IT se reincorporaba al trabajo y no quería someterse a la vigilancia de la salud, no quería hacerse ese examen, entonces ahí la empresa le despedía y en esa sentencia se valoraba si efectivamente estábamos en uno de estos casos exceptuados del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o no. Entonces, ahí finalmente se decide que el despido es improcedente porque no estamos en uno de esos supuestos exceptuados del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Igualmente, también quería comentar que en la prensa está saliendo mucho el tema del pasaporte sanitario chino. En China, bueno, tiene un Estado de Derecho completamente diferente al nuestro y que nosotros, en principio, no aceptaríamos en nuestro Estado de Derecho, pero sí que hay mucha gente, pues, españoles allí que están viendo esto y están viéndose afectados por ese pasaporte sanitario y que no lo ven como algo invasivo de su derecho a la intimidad. En China, por ejemplo, todos tienen en el móvil pues las últimas pruebas que se hayan hecho y tienen un código de estos para pasar, ¿no? Y cuando acceden, por ejemplo, si se mueven de una provincia a otra y van a un hotel, en el hotel les escanean ese código y así, bueno, también de paso saben por qué zonas se han movido
y si en esas zonas luego hay un rebrote donde ha podido nacer el contagio y ahí ya llevar un seguimiento si existe y de paso saber en qué estado de salud está esa persona. Ahí lo están llevando, ya os digo, tiene un estado de derecho completamente diferente, pero aún así la gente occidental no está teniendo en cuenta que eso sea invasivo o no lo está viendo como algo invasivo de su intimidad, sino como un medio necesario para contener esto. Sé que en Europa algunos países se lo están planteando, pero no sé hasta qué punto va a ser posible establecerlo aquí, porque creo que daría luego lugar a muchas demandas en reclamación de daños y perjuicios por vulneración de derechos. Y ahí habría que sopesar si realmente, bueno, existe un dato objetivo que yo considero que sí que existe eh, para quebrar un derecho fundamental, ¿no? Hay un bien mayor que es necesario que sea protegido, que es la salud pública. Vale, entonces, ¿puedo exigir a mis trabajadores que se sometan a un test frente al COVID? Podríamos estar, hemos dicho, podríamos estar en uno de los supuestos del apartado 2, de la excepción 2, porque si yo lo tengo puede ser un riesgo para otros trabajadores y terceros. Entonces, podríamos valorar que estamos en esa situación. No hay ninguna sentencia actual sobre esto. Ya os decía que hay sentencias en prensa que se están comunicando que sí, que se podría hacer y que en el caso de que se despidiera al trabajador sería procedente, y otras, como hemos visto, de la Comunidad Valenciana, que declararían que es improcedente. Pero lo que tenemos que tener en cuenta son los criterios que ya existen jurisprudencialmente establecidos y con ellos ya tener una argumentación previa para poder defenderlo en el futuro, ¿vale? Entonces, eso es lo que os quiero contar en la siguiente diapositiva, que es cuál es el criterio jurisprudencial. Y para ello he tomado una sentencia de las más novedosas del Supremo sobre este tema, la sentencia de 21 de enero de 2019. Ahí el Supremo de nuevo, bueno, evalúa el artículo 22 que hemos visto, habla de las dos excepciones y hablando de la segunda excepción, que es la que estamos analizando, dice específicamente que el derecho del trabajador afectado a negarse al reconocimiento cede y termina donde empieza el riesgo grave para la vida, integridad y salud de los terceros, que no pueden verse afectados por la indolencia del trabajador renuente. Ahí ya establece específicamente que sí, es cierto que el trabajador tiene un derecho fundamental, pero que cede ante un derecho más primordial, ¿no? O un interés más primordial. Así, la sentencia específicamente dice que el derecho a la intimidad cede ante derechos o bienes constitucionalmente relevantes. Para ello tenemos que tener en cuenta que exista una justificación constitucional para tomar esta medida, que la limitación del derecho sea necesaria para el fin legítimo y ver si existen medidas menos gravosas. Aquí lo que hemos dicho sería intentar elegir el medio menos invasivo para el trabajador, que ya lo recomienda la propia norma, y que exista una proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y el beneficio que se pretende obtener. En este caso creo que el beneficio es público y notorio y puede extenderse a una gran parte de la población, con lo cual es interesante saber si un trabajador lo tiene porque pues de esta forma pues puede teletrabajar o podemos ver si pues se gestiona su cuarentena para que no haya un contagio y una vez que lo supere pues se reincorpore. Y debe ser respetuosa con el contenido esencial de derecho a la integridad y a la intimidad. Aquí es muy importante el tema que os decía de no estigmatizar a un trabajador porque lo tenga, porque son cuestiones que estamos viendo en la sociedad que se han dado en alguna ocasión, ¿no? Que la gente ya enseguida les trata como de una forma diferente o intenta excluirlos. Desde luego, si se hacen este tipo de análisis, no puede comunicarse al resto de trabajadores que están en esa situación. La protección de datos de ese trabajador sigue existiendo y la confidencialidad. Con lo cual, lo tiene que saber la empresa, tú le envías a casa, al final, bueno, será algo público y notorio, porque si no, porque se va a su casa, pero en ningún caso se pueden trasladar los datos de este trabajador abiertamente a los demás. Luego, otra cuestión que se está planteando mucho es si puedo tomarles la temperatura. Esto se está tomando con mucha ligereza, de hecho, en muchos centros comerciales, o en algunos, se está empezando a intentar disponer que cuando entres al centro comercial se te tome la temperatura.
O incluso algunos bares y restaurantes también haciendo gala de me lo estoy tomando con mucha seriedad, a todos mis clientes les voy a tomar la temperatura. ¿Esto es legítimo o no es legítimo? Ahí sí que ya, porque bueno, dentro de una estructura empresarial que es más o menos un privado, pues bueno, pero en un bar, por ejemplo, o en un centro comercial que estés con terceros que no te conocen de nada y que te nieguen la entrada públicamente por esto, pues bueno, puede ser bastante ofensivo. Aquí quería comentaros los dos criterios que ha sacado la Agencia Española de Protección de Datos, un criterio inicial un poco más aperturista y un criterio final totalmente cerrado y que delega toda la responsabilidad al Ministerio de Sanidad. Al principio sí que decían, bueno, y aquí siempre hablando, ya no hablando de bares ni nada de esto, ni de centros comerciales, sino en el centro de trabajo si puedo tomar la temperatura, ahí decían pues eso, que verificar el estado de salud si puede constituir un riesgo, es una medida relacionada con la vigilancia de la salud que tiene el empleador. Que esos datos tendrían que respetar la normativa de prevención de riesgos laborales, ser confidenciales y, en todo caso, pues que los medios sean apropiados y proporcionados a la finalidad que se pretenda. Pues bien, esto era un poco el inicial, daba la impresión de que parecía que sí, ¿no? Que, bueno, podemos hacerlo con más o menos libertad, pero después el siguiente paso de la Agencia de Protección fue limitarlo totalmente y decir que esto es una cuestión de sanidad, que en ningún caso puede tomar, bueno, no en ningún caso, pero que no debería tomar la temperatura alguien que no sea un sanitario, que, que hay que ver qué grado, o sea, qué temperatura se va a considerar ya peligrosa de cara al COVID y quién va a establecer esto. Una empresa no puede decir a partir de 37, 38, o 38 y medio considero que te vas a casa y lo tienes, eh, sino que tiene que ser una cuestión que establezca el Ministerio con una evidencia científica y con sus propios parámetros. Con lo cual ellos, de alguna forma, bueno, han delegado la responsabilidad al Ministerio y han todas las cautelas diciendo que, que en todo caso todos los datos deben ser considerados confidenciales, que han de tratarse como tales. Por lo tanto, yo aquí igualmente establecería las mismas cautelas que para el tema del test. Es decir, yo puedo tomarle la temperatura con su consentimiento y de forma excepcional. Y siempre que no haya un medio menos gravoso. Y aparte, es que también considero, tomar la temperatura tampoco evidencia nada, ¿no? También lo dicen ellos, hay gente que es asintomática y puede transmitirlo y sin embargo sí que estamos creando ahí una situación un poco extraña en el centro de trabajo, porque ahí sí que es difícil, ¿no? Hacerlo de forma privada, no tomar la temperatura, venga, solo a uno y los demás que no miren. No sé, sobre todo en centros de trabajo abiertos o oficinas en las que puede ser bastante, no sé, público e invadir la intimidad del trabajador. Entonces, bueno, estos serían un poco los puntos que tenía preparados. Quería daros las gracias por vuestra asistencia y facilitaros aquí nuestros datos. Después de la exposición os trasladarán tanto el vídeo como la presentación para que podáis consultarlos y yo quedo, bueno, a vuestra disposición para contestar ahora cualquier pregunta que se os plantee o incluso posteriormente por mail si se os ocurre cualquier duda o cuestión en materia de prevención de riesgos laborales y inicio de la nueva normalidad. Hemos hecho un poco recorrido por todo, desde qué recomendaciones existen en materia de prevención de riesgos laborales y qué documentos son interesantes consultar a este respecto, hasta qué está pasando en la inspección de trabajo, si realmente se está moviendo en esto o no, que ya os digo que sí que está habiendo inspecciones en materia de COVID, lo que han estado pidiendo y que en el fondo, bueno, toda la petición documental es básica y esencial, entiendo que será fácil tenerla, que están pidiendo una relación de trabajadores para poder contactarles y cuestionarles sobre si realmente se les están facilitando los EPIs.
Que el criterio de la inspección inicialmente pues es simplemente advertir y requerir, facilitar información al empresario y luego ya si incumple dar parte a las autoridades sanitarias y, y si es preciso pues sancionar, si persiste el incumplimiento, incluso cerrar el establecimiento y luego, bueno, hemos tratado los últimos temas que serían si puedo hacer test y si puedo tomar la temperatura, que hemos visto cuáles son los diferentes puntos de vista en valor y si esto podemos considerarlo una excepción, que en principio podemos considerarlo una excepción y que sí que podríamos obligar de alguna forma al trabajador a someterse a un test rápido, siempre informando previamente, previo informe de la prevención de la representación legal de los trabajadores y teniendo en cuenta siempre la confidencialidad de datos que debemos en esta materia. Entonces, si tenéis alguna duda, pues no dudéis en consultarme y si no, pues bueno, pues damos por finalizada la sesión y espero veros en los próximos webinars que planteemos.